Bienvenidos al Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Casetta di Nazareth. En esta ocasión, deseo presentarles algunas consideraciones sobre la resurrección de Jesús a partir de una obra maestra de Juan de Flandes, y tras ello pasaremos a algunas consideraciones finales sobre este ciclo intitulado Escenas del Vía Crucis bíblico en las colecciones del Museo Sumaya. Por cuanto se refiere al número de las estaciones del Vía Crucis, generalmente hay que recordar que estas son 14. Sin embargo, algunos agregan también una estación número 15, que sería la resurrección de Jesús. Nosotros, visto que en estos últimos días hemos considerado prácticamente el tema de una estación, o sea, de una escena de la pasión de Jesús por cada día, para concluir con la 14ª, el Viernes Santo, hemos sin embargo querido agregar una más para considerar el luto de María Santísima durante el Sábado Santo, y tras ello, ciertamente no podía faltar una consideración sobre la resurrección de Jesús, que quizás, si se quiere, se podría leer como la 15ª estación, y en todo caso es una consideración que no puede hacer falta, no se puede prescindir de ella cuando se considera el Vía Crucis, esto es, cuando se consideran los sufrimientos de Jesús, no se puede solamente uno detener en ellos, sino también es necesario ver todo esto en la luz y bajo la luz de la resurrección del Señor Jesús. Tenemos presente cómo Juan de Flandes fue en efecto un pintor flamenco activo en España desde 1496 y seguramente hasta el año 1519. Es curioso tener presente cómo su nombre en realidad es desconocido. Existe alguna inscripción que lo reconoce como Juan Astrat, por lo cual una de las posibilidades es que su nombre pudiera ser algo así como Jan van der Straat. En todo caso, este pintor sin duda se formó en Flandes y podemos tener la certeza de que ya en 1496 trabajaba para Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. De hecho, Juan de Flandes es ya reconocido como pintor de corte en 1498 y seguirá al servicio de la reina hasta la muerte de ella en 1504. En 1519, en cambio, tenemos noticias en Palencia de que la esposa de Juan de Flandes es considerada una viuda, por lo cual, para ese tiempo, en diciembre, esto es de 1519, podemos entender que Juan de Flandes había ya muerto. Entretanto, recordamos cómo tras la muerte de Isabel de Castilla, nuestro autor Juan de Flandes primero habría trabajado en Salamanca y después en Palencia. Y es muy probablemente ahí, para Palencia precisamente, para la iglesia de San Lázaro en Palencia, que Sancho de Castilla mandó a erigir en 1508, es muy probable que esta obra provenga precisamente de ahí. En esta ocasión, más que detenerme sobre la iconografía directamente de la obra de Juan de Flandes, deseo presentarles algunos elementos bíblicos sobre los personajes que Juan de Flandes aquí presenta. Esto es, ante todo, por supuesto, a Jesús nuestro Señor mientras resucita, pero sobre todo también nos detendremos sobre la relación entre Jesús y los soldados que se encuentran ahí representados. Ante todo, debemos tener presente cuanto el gran Papa Benedicto XVI ha escrito a propósito de la resurrección de Jesús. El momento de la resurrección de Jesús, dice el gran pontífice alemán, es como si se tratara de un momento que Dios quiso
mantener para sí mismo y su hijo, en el sentido de que, como ha notado él con gran precisión teológica, no existe ni un solo testigo del momento de la resurrección de Jesús. Lo que sí existen, y son tantísimos en la Sagrada Escritura, son tantos y tantos testimonios y testigos de haber visto al resucitado, que es Jesús nuestro Señor. En efecto, el Papa alemán agrega además que el cuerpo del Señor resucitado es un cuerpo distinto, diferente, que tiene algunas características que su cuerpo no tenía antes de la resurrección. Por ejemplo, Jesús nuestro Señor, como nos narran los evangelios que se refieren a el momento posterior a la resurrección, nos presentan que Jesús nuestro Señor, su cuerpo, esto es, tiene algunas características diferentes. Por ejemplo, que Jesús logra transportarse de un lugar a otro con una velocidad extraordinaria, logra atravesar paredes, entrar por puertas que no han sido abiertas, cosa que técnicamente él jamás había realizado antes de su resurrección en su vida pública. Y sin embargo, no se trata de un fantasma, y esto lo sabemos porque el mismo Evangelio nos narra y nos describe de cómo Jesús come para demostrar que tiene una consistencia física, no obstante este nuevo cuerpo que él tiene. Así pues, como afirma el Papa Ratzinger, en efecto, nosotros no sabemos del todo cómo es o cómo será la resurrección, en cuanto la resurrección de Jesús no es la reanimación de un cadáver, sino es la entrada a una vida nueva, físicamente también, con el mismo cuerpo que sin embargo tendrá algunas características diferentes que nosotros aún no conocemos del todo. Nos dice el Papa, pues, que podemos conocer algunas características, por ejemplo, lo que hemos ya mencionado, estas nuevas capacidades del cuerpo de Jesús, a lo cual se agrega, por ejemplo, el no ser reconocido en algunos casos por algunas personas, sino hasta que después de que Jesús se manifiesta. Vamos, abre el entendimiento a las personas que se encuentran cerca, mientras que algunas otras personas sí que lo reconocen inmediatamente. Desde el punto de vista teológico, esto Juan de Flandes lo ha manifestado en una manera clarísima. Basta ver el manto de Jesús que se mueve con el aire, el estandarte de Jesús que se mueve igualmente con el aire y sin embargo, este aire no toca mínimamente al soldado que se encuentra detrás del manto de Jesús. Y terminamos estas consideraciones sobre la obra de Juan de Flandes con un elemento más. En las obras donde se presenta a los soldados romanos que se sorprenden de ver el momento de la resurrección, hay que hacer una aclaración. Los textos de los evangelios en ningún momento nos dicen que ellos hayan visto al resucitado. Lo que ellos sí que han visto, sí que han sentido, son los efectos de la resurrección de Jesús. El terremoto, el hecho de que la gran piedra se mueve sola, pero en ningún momento se nos habla de un diálogo, por ejemplo, entre los soldados y Jesús. En ningún momento se nos dice que ellos le hayan preguntado quién era o que se hubieran asustado ante su vista. Ese diálogo sí que sucede en cambio con varios personajes presentes en los evangelios que sí que hablan con Jesús nuestro Señor. Y no solamente eso, las mujeres incluso hablan con los ángeles que están ahí presentes. Presentes, esto es, en la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, la mirada ausente, aparentemente, del soldado que se encuentra detrás del manto de Jesús probablemente nos indique precisamente esto. Esto es que él no es capaz de ver a Jesús.
Jesús se manifestará después de la resurrección solamente a quien Él decide manifestarse. Y sin embargo será una manifestación física incluso, al punto de que el Señor Jesús a Tomás, que no cree, le mostrará incluso y lo invitará a que toque las llagas de sus manos y de su costado. Y como hemos dicho, comerá incluso, cocinará incluso pescado, asará pescado para sus apóstoles, para demostrar que es una realidad física, es una persona física, si bien en forma completamente diferente. Así pues, quizás Juan de Flandes ha tocado precisamente el centro de esta cuestión teológica. Los soldados son incapaces de ver al resucitado, pero sí que posteriormente tendrán, por supuesto, la capacidad de percibir los efectos, el terremoto y el momento en el que la piedra sola se mueve. Este hecho tan extraordinario ha sido notado por uno de los más grandes autores de la Iglesia de los primeros siglos. Me refiero al gran San Juan Crisóstomo, que fue obispo, esto es patriarca de Constantinopla, la actual ciudad de Estambul, y murió en el año 407. Y San Juan Crisóstomo nota cómo, de la misma manera en que Jesús nació, respetando y conservando la integridad física, esto es, la virginidad de su madre, de la misma manera Él resucitó, sin necesidad de romper los sellos de la tumba. Primogénito de la Virgen, dice San Juan Crisóstomo, y primogénito de la resurrección. Este es el gran misterio que celebramos hoy.